Ya. Muchas gracias. Entonces, como les digo, vamos a hacer un repaso de todos los contenidos vistos hasta ahora y que entran en nuestra prueba que vamos a evaluar el día de hoy. Para iniciar, bueno, usted sabe que quien les habla es la profesora Jocelyn Canales junto aquí a la educadora diferencial Yesenia Aceitón, ¿cierto? Y estamos en el primer nivel medio, ¿ya? Recordemos, la primera clase de vuelta de las vacaciones de septiembre comenzamos a trabajar con los textos no literarios, ¿ya? Recordemos que existen dos grandes tipos de textos, textos literarios, textos no literarios. Los literarios se dividen en narrativa, lírica y drama, ¿ya? Y los no literarios se dividen en persuasivos, instructivos, informativos. Pero, ¿qué son los textos no literarios? Recordemos que los textos no literarios son los que nos dan información e instrucciones, ¿ya? Que su finalidad no es entretenernos, sino que más bien informarnos. Pero no informarnos de algo ficticio, sino de algo basado en la realidad. Trabajamos con este mapa, este cuadro comparativo, donde voy a poner énfasis en lo que nos aparece por acá en el lenguaje. ¿Ya? Los textos literarios utilizan todos sus recursos posibles y, como usted sabe, se utilizan figuras literarias, ¿cierto? Un lenguaje distinto al que utilizamos, ¿cierto? Habitualmente. Están las figuras literarias, ¿cierto? Lenguaje denotativo, connotativo, ¿se acuerdan? Sin embargo, en los textos no literarios el vocabulario es claro y específico, ¿ya? Ojo, porque lo pregunto en la prueba. Más adelante vamos a tomar más atención. Como dije anteriormente, cuando hablamos de los textos no literarios, los dividimos en tres: en instructivos, en persuasivos e informativos. Cuando hablamos de los textos instructivos, son los que nos dan instrucciones. Aún no vemos en profundidad los instructivos, hemos visto solo en profundidad lo que son los textos informativos, que son los que nos informan principalmente. ¿Ya? Las primeras clases entonces estuvimos trabajando en eso, comenzando por la noticia. ¿Se acuerdan? Que dijimos que la noticia era un texto informativo que nos informaba sobre un hecho real, ya, un hecho que sí ocurrió. Y ahí aparecían unos nuevos conceptos de objetiva, ¿cierto? Que una noticia es objetiva. ¿Qué quiere decir eso? Que es real, observable, comprobable, ¿cierto? Y lo subjetivo, o sea, la opinión, lo que yo pienso, lo que yo creo, mis sentimientos, los dejo de lado, ¿ya? La segunda clase trabajamos con los textos informativos. Y aquí es súper importante porque es una pregunta de prueba. Las características de los textos informativos son que deben ser de carácter formal, ¿ya? Su vocabulario es formal, entendible, sin palabras groseras, o sea, sin garabatos, sin palabras rebuscadas, sin la utilización de un lenguaje figurado, ¿ya? Tiene que ser preciso, que no hayan dobles interpretaciones y debe ser correcto, ¿ya? O sea que debe tener una adecuada redacción para que todas las personas lo puedan ir entendiendo, ¿ya? Eso dijimos sobre los textos informativos, ¿ya? Además, como usted sabe, su propósito es informarnos de un hecho, de una situación específica o de un tema, ¿ya? Ejemplo: la noticia, la entrevista, ¿cierto? El informe, ¿ya? Que hemos estado trabajando. Dijimos que la estructura de la noticia era epígrafe, titular, bajada, cuerpo de la noticia. El titular siempre es lo que llama más la atención, con letra más negrita, ¿ya? Después tenemos lo que es la bajada, el cuerpo de la noticia. No vamos a entrar en detalle en esto, y eso fue la actividad de esa clase. ¿Ya? Estamos haciendo una recopilación de información. Tengo el computador un poquito pegado. Ya. Dijimos que el texto... Ay, me pasé. Dijimos que el texto informativo entonces tiene como propósito dar a conocer algo.
Su lenguaje es formal, preciso y correcto. Acuérdese, que pregunto en la prueba, es formal, preciso y correcto. ¿Ya? ¿Qué refiere que sea, por ejemplo, preciso? Indica que el uso de las palabras nos da para dobles interpretaciones como son las figuras literarias, ¿ya? El mensaje debe quedar perfectamente claro para quien lo lee, ya que el objetivo que se debe cumplir es informar, ¿ya? Por ejemplo, no se utilizan las palabras esta cuestión, esta cosa, algo, sino que se utilizan los conceptos claves. Tiene que tener un uso correcto de vocabulario. ¿A qué nos referimos que sea algo correcto? Que las palabras deben estar bien escritas, ¿ya? Y también que debe ser un carácter formal, como lo dijimos anteriormente. Después de eso, estuvimos trabajando con lo que era el informe. También hay preguntas sobre el informe. El informe es un documento escrito que tiene como finalidad exponer la información de manera objetiva. Objetiva, ¿qué significaba que fuese objetiva? Que es algo real, concreto, que lo puedo comprobar, ¿ya? Este informe tiene que presentar la información de manera clara, precisa, directa, ordenada, para que nosotros, los lectores, podamos saber, conocer estos hechos o ideas que nos están exponiendo, ¿ya? También recordar que el informe presenta una estructura determinada, un título, introducción, cuerpo y conclusión o recomendaciones. Cuando trabajamos el informe, ¿cierto? Hicimos la actividad donde usted leyó un informe, respondió preguntas, ¿ya? Y esas fueron las dos primeras clases sobre los textos no literarios. Ahora vamos a ver la clase siguiente de esa. ¿Ya? Espérenme para buscarlo. Acá está. Ante cualquier duda, por favor, indicárnoslo para que podamos ir solucionando antes de que usted tenga dudas de su prueba. Bien, entonces, esto. Después de ver el informe, primero vimos la noticia, después vimos el informe, después vimos un texto científico, ¿ya? Los textos científicos están igual dentro de lo que son los textos no literarios, ¿ya? Los textos de divulgación científica. ¿Y qué característica tiene? Los textos de divulgación científica son artículos, ¿cierto?, que nos buscan informar, pero a partir de un problema. Hay una problemática, ¿cierto? Y yo creo una investigación de este problema, indicando las causas, indicando las consecuencias, indicando posibles soluciones. Pero siempre los artículos científicos o de divulgación científica parten de un problema, ¿ya? Entonces, a raíz de esto, su finalidad es difundir la investigación, ¿ya? Está este problema, ¿cierto? Vimos lo del cambio climático, un problema. Nos afecta a todos. Presento el tema, investigo por qué se produce, investigo cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias, cuál es una posible solución, pero siempre a raíz de un problema, expongo un tema, ¿ya? Principalmente en los artículos de divulgación científica, quien lo expone es alguien, un especialista, ¿ya? Un especialista sobre el tema lo expone a personas que no lo son, que no son especialistas. Entonces, ahí el vocabulario no tiene que ser técnico. Y hablábamos de cuándo un vocabulario es técnico, no sé si se acuerdan. Cuando hablamos de que se utiliza un lenguaje técnico, significa que es un lenguaje que solo quizás los de una profesión van a entender. ¿Ya? A eso nos referimos con eso.
Entonces, en un texto de divulgación científica no tiene que ser un lenguaje que solo entiendan, por ejemplo, los profesores o un lenguaje que solo entiendan los médicos, sino que tiene que ser accesible para toda persona que quiera acceder a esa información. ¿Ya? Eso es súper importante de los textos de divulgación científica, que el lector no necesariamente conoce el tema, sino que se quiere informar sobre esa problemática. Por lo tanto, yo como escritor de esa divulgación científica, no utilizaré palabras técnicas que solo entienda un profesor o que solo entienda un médico. Utilizo palabras que puedan ser entendidas por toda la comunidad. ¿Ya? Dijimos además que los textos de divulgación científica presentan una estructura que es un problema. Se plantea el problema, o sea, se explica, ¿ya? Y después hay una conclusión. Eso vimos en la vez anterior, ¿cierto? La clase de divulgación científica, y leímos el texto efecto invernadero y respondimos las preguntas. ¿Ya? Y finalmente, que ya es la última clase que trabajamos la semana pasada, dijimos lo siguiente. Déjenme acá buscarlo para poder compartir. Acá está. En la última clase, ¿cierto? Trabajamos, acá estamos, el artículo informativo. El artículo informativo. Dijimos que el artículo informativo es un texto que tiene como propósito informar a una audiencia sobre un tema de interés, ¿ya? Y que tiene una estructura también fija: introducción, desarrollo, conclusión, ¿ya? Entonces, en la introducción se inicia el texto presentando el tema, ¿ya? Los objetivos por el cual se está creando este artículo informativo. En el desarrollo, las ideas, y en la conclusión es a qué se llegó al finalizar este trabajo. Y ahí usted tenía como tarea, ¿cierto?, leer este artículo informativo y responder como trabajo independiente, sin nota, ¿ya? Entonces, antes de la prueba, estudiantes, ¿hay alguna duda sobre algún concepto que no le haya quedado claro? Ya usted sabe que las pruebas generalmente de lenguaje son bien amigables, y yo trato de principalmente poner textos de comprensión lectora también para que les sea mucho más fácil. ¿Hay alguna duda, alguna consulta, algo que no le quede claro antes de la prueba? Porque durante la prueba también podemos responder preguntas, pero no tanto del contenido, sino más bien para guiarlos en su resolución. ¿Hay alguna duda? ¿No? Profesora Yesenia, ¿usted alguna duda? ¿No? Ya, la profesora Yesenia me decía lo siguiente, que el otro día en la prueba de matemáticas, ¿cierto? Se desconectaron y después volvieron a conectarse y se mandó el link. Vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Para que no se nos corte, o si no se nos va a cortar ya en 15 minutos. Para que eso no pase, nos vamos a desconectar y vamos a volver al link, ¿ya? Habemos 47 estudiantes. Bueno, 45 restando a nosotros dos, volvemos los mismos 45. Volvamos inmediatamente nomás, profesora Yesenia. Ahí, ¿Te Alejandra parece? tiene la mano levantada. Alejandra, cuénteme. Hola profesora, buenas noches. Buenas noches. Mire, lo que pasa es que tengo 5% de batería y no estoy en mi casa. No sé si alcance a realizar la prueba. Ya, de ¿Hasta todas qué hora maneras, tenemos tiempo? la prueba, mire, yo le recomiendo hacerla inmediatamente por un tema de que si tiene alguna duda, nosotras vamos a estar en línea. Sin embargo, igual va a tener hasta las 11 de la noche para realizarlo, y temas específicos, así como por ejemplo, profesora, yo no alcancé, se me apagó el celular, me manda un WhatsApp, igual lo podemos solucionarlo, ¿ya, Alejandra? Así que si alcanza a llegar a su casa antes de las 11, hágala, ¿ya? Y si no alcanza, me manda un WhatsApp y lo vemos. ¿Ya, Alejandra? Profesora Jocelyn, sabe que yo recién me pude conectar bien porque mi internet está pésimo. De hecho, le mandé un WhatsApp a su teléfono
porque se me sale a cada rato, yo no sé hasta cuándo voy a estar así. Jennifer, lo mismo que su compañera, intenta ingresar, ¿ya? Y si no, lo vemos cuando tenga mejor internet. ¿Ya, Jennifer? Ya, pero el link lo va a mandar al grupo, el de la Ahora prueba. lo vamos a mandar ahora. Nos vamos a salir del Zoom y vamos a volver a entrar. Ya, lo que sí estoy buscando el número de Estefanía que me lo mandó por privado.